En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Según el diario The New York Times, la captura del general Salvador Cienfuegos en 2020 desestabilizó la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico. El general Cienfuegos fue nombrado por Enrique Peña Nieto secretario de la Defensa Nacional en 2012, pero desde el año 2015 la DEA investigaba al jefe militar de México por supuestos vínculos corruptos con los H, un grupo criminal con sede en el estado de Nayarit. ¿Qué significa la primera captura en la ciudad de Los Ángeles el 15 de octubre del 2020 del general Cienfuegos y poco más tarde su liberación, gracias a la intervención del fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, quien curiosamente fuera el mismo fiscal que exonerara a miembros del gobierno de Ronald Reagan en el escándalo Irán-Contras? Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. Pues estimados amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto, aquí en la octava. Y ya lo escucharon en la introducción, lo que recientemente ha publicado The New York Times y la revista Times también, con respecto a una figura que fue en su momento sumamente discutida, y me refiero a quien fuera secretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos. Y de acuerdo con el New York Times, que esto impactó negativamente para la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Tengo la presencia de David Saucedo. David Saucedo es especialista en temas de seguridad, consultor respecto a este tipo de temas en diferentes instancias, y le agradezco mucho a David que haya aceptado la invitación para acompañarnos esta noche aquí en Contexto. David, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la Victoria, a tus órdenes. Pues eres un conocedor de este tema, y no solamente del tema, sino de lo que ha publicado recientemente este influyente periódico estadounidense, The New York Times, que evidentemente merece también la crítica porque no siempre está puntualmente hablando de la verdad. Pero en este caso rescata el tema del general Cienfuegos, quien fuera detenido cuando viajaba con su familia en la ciudad de Los Ángeles. En fin, ¿qué opinas? ¿Realmente deterioró esto la confianza de la colaboración mutua? Terminó la iniciativa Mérida, ciertamente, por lo menos de palabra, pero estamos en la cooperación bicentenario y yo veo como muy buena relación, por lo menos en la forma. Bueno, lo que pasa en la relación entre México y Estados Unidos en el terreno de seguridad, para decirlo en términos muy coloquiales, es como un maridaje. A veces están bien, a veces están mal, a veces hay buenos momentos, a veces hay separación y conflicto. ¿Qué es lo que tenemos en la historia de este sexenio? Ha habido momentos de mucha tensión. Sin duda el más complicado fue la detención del general Cienfuegos. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel inicialmente recibió esta noticia de muy modo. Después tuvo una reacción por parte de la alta jerarquía militar de México, y dio un revire y empezó a tener una actitud más ruda y distante en contra de las autoridades de seguridad pública de los Estados Unidos. En el pasado, en efecto, la DEA, el Departamento de Estado norteamericano, el FBI y la CIA habían logrado establecer una relación, una sinergia muy interesante, muy importante con la Marina, específicamente con el área de inteligencia militar y del ya célebre en estos momentos almirante Marco Antonio Ortega Siu, que era el jefe de las operaciones especiales, el comandante del grupo de élite de la Marina, que realizó muchos operativos exitosos en contra de estructuras criminales, que tuvo como fin la captura de narcotraficantes de alto perfil. Recientemente, la prensa de los Estados Unidos, en esta coyuntura electoral, ya en la contienda por la reelección, la posible reelección de Biden, está presentando materiales muy interesantes
el que tú mencionas del New York Times Magazine, pero también el día de ayer del Washington Post, señalando situaciones que aquí en México teníamos indicios, informaciones no confirmadas, pero que esta investigación de ambos medios, que en efecto hay que tomar con toda cautela, como tú bien señalas, debido a algunas pifias que han cometido en el pasado, pero me parece que estas dos piezas periodísticas del New York Times y del Washington Post nos revelan datos interesantes acerca de lo que ocurre en el Gabinete de Seguridad en México y de lo que ocurre tras bambalinas en el combate a los cárteles de la droga aquí en este país. Oye, David Saucedo, Jesús Lemus, el periodista y escritor Jesús Lemus, autor del libro del Fiscal Imperial, él ha hablado acerca de una especie de cofradía al interior del ejército mexicano y en relación del general Salvador Cienfuegos, que esa cofradía habría actuado para revertir esta investigación que desde el año 2015 la DEA venía realizando del entonces secretario de la Defensa Nacional, que ocupó ese cargo durante la administración de Enrique Peña Nieto y que presuntamente tendría vínculos de corrupción con los H, allá de Nayarit. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Algún tipo de cofradía militar que nosotros los mexicanos no estemos conscientes de su existencia y que haya gravitado en esa decisión para que fuera exonerado el general Cienfuegos, que se supone que se le iba a investigar aquí en México? No sé si se le dio seguimiento a ese caso, porque ahí lo vimos últimamente ahí en la Guelaguetza, muy tranquilo, en Oaxaca. Sí, bueno, al interior del ejército, coincido con Jesús Lemus con respecto a que hay al interior del ejército distintos grupos, camarillas, como las mencionó en su momento en su libro Roderick Eykamp. ¿Qué es lo que tenemos ahí en el ejército? Grupos de poder. Debido a la falta de transparencia y la opacidad que existe al interior de la vida del ejército, no hemos tenido mayor conocimiento acerca de cuántos grupos hay, quiénes los conforman, cuál es su composición, cuáles son sus objetivos. Sabemos que hay grupos de poder al interior del ejército que están divididos en función de varios criterios. Uno es el criterio de edad. Hay generales de alto rango, de cierto rango de edad, mayores de 55 años, que tienen una perspectiva, que tienen ciertas posiciones dentro de la estructura militar y que se aglutinan y que tienen posiciones. Hay otro segmento de los militares de alto rango, son militares de menos de 50 años, militares más jóvenes, que tienen una perspectiva diferente y son de las siguientes generaciones las que se van a hacer cargo de la conducción de las actividades del ejército. También hay divisiones regionales, es decir, grupos del ejército que tienen cierta afinidad por haber estado colaborando, trabajando en ciertas zonas. Hay que destacar que la mayoría de los presidentes mexicanos, cuando antes de haber sido presidentes fueron gobernadores, normalmente el secretario de la Defensa era un militar con el que habían tenido contacto en la región o zona militar del estado del que provitieran. No es de extrañar pues que los presidentes que habían tenido este desempeño previo como gobernadores tenían esta cercanía natural hacia ciertos integrantes del ejército. En efecto, hay un grupo de militares muy numeroso que se inconformó luego de la captura del general Cienfuegos por parte de las autoridades de los Estados Unidos y que reclamó al gobierno de México, al presidente en directo, la captura y por haberse realizado una investigación de estas características, pero digamos que no era tan importante el general Cienfuegos en sí mismo, debido a, de acuerdo con la información que publicó el New York Times Magazine, lo que sabemos que en el caso de que habría habido actos de corrupción del caso del general Cienfuegos, estos se habrían cometido con grupos del narcotráfico menores, los sucesores de los Beltrán Leiva, específicamente con el H2. Pero lo que estaban protegiendo los militares es este manto, este anillo de protección con el cual siempre han contado. No ser enjuiciados por tribunales civiles, en su caso ser enjuiciados por tribunales en México, purgar sus sentencias en cárceles mexicanas, en el poroso y corrupto sistema penitenciario mexicano que existe, y no, de ninguna manera ser sometidos a proceso, a juicio en los Estados Unidos. Entonces, me parece que esta defensa de gremio que realizaron de grupo al general Cienfuegos fue más bien para proteger esta prebenda que tienen los generales desde hace muchos años. Como tú sabes, los civiles en muchas ocasiones han pedido la participación del ejército para reprimir
movimientos sociales o para combatir a grupos de crimen organizado. Y una de las salvaguardas, salvoconductos que tienen los militares para poder involucrarse en estas tareas de represión y de combate al crimen organizado es gozar de total impunidad frente a acusaciones de violaciones a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, enriquecimiento, corrupción o colaboración con organizaciones del crimen organizado. A cambio de todo este paquete de impunidad, los generales, los militares se involucran activamente en las tareas que le encomiendan los civiles. Esto ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, actualmente en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que coincido con Jesús Lemus, se trata de un mecanismo que existe, un intercambio quid pro quo entre los militares y el Estado mexicano para poder realizar estas tareas. David, hay diferentes analistas, leemos entre ellos Anabel Hernández, le he escuchado en el programa de Carmen Aristegui, pues comentarios muy fuertes y le he leído también en la Deutsche Welle con respecto al general Cienfuegos. Y varios son los que dicen que si se hubiera continuado el proceso en contra del general, necesariamente habría salpicado a miembros distinguidos del ejército actualmente, incluido al actual secretario de la Defensa. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Que dicen que es imposible que se mantuviera al margen de lo que habría ocurrido y que por eso esta cofradía intervino a favor del general Cienfuegos. Sí, yo comparto con Anabel y con Jesús Lemos esta perspectiva. Desde hace aproximadamente 50 años, los narcotraficantes forman parte de las élites de este país. En algunas ocasiones, distintos gobernadores, distintos secretarios de seguridad pública, destacadamente Genaro García Luna, e incluso tenemos la sospecha, por no decirte la certeza, que en algún momento en los despachos presidenciales ha existido la perspectiva de, ante la imposibilidad de enfrentar a los grupos del crimen organizado, llegar a ciertos pactos y acuerdos con ellos. Esto desde los tiempos de Miguel de la Madrid, pero que se habría incrementado en los tiempos de Carlos Salinas. Es decir, combatir a algunos grupos del narcotráfico y darles manga ancha a otros. En este sentido, quienes habrían sido los brazos operadores de esta estrategia de paz narca en algunas regiones del país y de acuerdos bajo la mesa del Estado mexicano con el narco, habrían sido los militares. Entonces, los secretarios de la defensa, desde los tiempos del general Juan Arévalo Gardoqui, tú lo recuerdas, en el sexenio de Miguel de la Madrid, hasta el general Cienfuegos, estaríamos hablando de secretarios de la defensa que estarían al tanto de negociaciones con el narcotráfico para obtener ciertos objetivos estratégicos que sean importantes para los distintos gobiernos de México, de todos los partidos políticos, hasta actualmente con el presidente Andrés Manuel, para llegar a ciertos modus vivendi, acuerdos con el narco. En su momento, con el presidente Andrés Manuel el presidente Carlos Salinas, pues habría sido un intercambio con los narcotraficantes, es decir, el combate, el caceramiento en contra de los integrantes del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y darle manga ancha al cártel del Golfo, encabezado en ese momento por Juan García Abrego. Después hay un cambio, el surgimiento de una nueva fuerza, el cártel de Sinaloa. Este cártel se empodera, realiza maniobras, y en el sexenio de Felipe Calderón habríamos tenido esta misma estrategia, pero al revés, el combate a ciertos grupos criminales como los Zetas o la familia michoacana, y permitir que el cártel de Sinaloa se expandiera y creciera su poder criminal. Y así habríamos avanzado a lo largo de la historia, de los últimos 30 años de la historia política de este país, con acuerdos al más alto nivel entre altos integrantes de la clase política y del estamento militar en México con grupos del narcotráfico. Pudieran tratarse de acuerdos como tales, o entendimientos tácitos, no necesariamente estas reuniones de las que se habla frecuentemente, pero de las que nunca hemos tenido ninguna prueba, entre, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón e integrantes del cártel de Sinaloa, que es algo que mencionó en varias ocasiones, pero sin aportar pruebas, la Barbie. Tú lo recuerdas en las distintas entrevistas que dio a medios de comunicación, cartas que hizo llegar a distintos medios, que fueron publicadas, si no me recuerdo, también por Anabel.
estando de acuerdo ante la posibilidad de que hubiera acuerdos, perdón, de alto nivel entre los líderes del narco y altos integrantes de la jerarquía militar y política de México, no estoy tan seguro de que se hayan realizado reuniones en físico. Pero bueno, lo que estamos hablando es no tanto de reuniones, sino de acuerdos. Yo no tengo ninguna duda de que esos acuerdos han existido. De la misma manera que el gobierno de los Estados Unidos ha acordado en el pasado el combate de ciertos grupos de narcotráfico y beneficiando a otros. El caso más conocido, ya muy documentado, que incluso se ha llevado a la pantalla grande con algunas series, narcoseries producidas en los Estados Unidos por Netflix, pues la colaboración que tuvo la DEA con el cártel de Cali, con los Pepes, con los grupos paramilitares para enfrentar a Pablo Escobar. Es decir, esta situación de película que se ha vivido en otros países y que han protagonizado los norteamericanos con otras autoridades, con otros gobiernos nacionales de América Latina, me parece muy sensato y muy evidente que también ha ocurrido aquí en México. Te voy a hacer una última pregunta sobre el tema, pero nada más una anécdota. Me decías, has de recordar a Arévalo Gardoqui. ¿Cómo no lo voy a recordar? Yo tenía amistades que vivían allá en la colonia Florida. Él vivía en la colonia Florida, en la calle de Margaritas. Y más o menos ahí cerca vivían amistades mías, compañeros de la universidad. Bueno, lo que ocurría fuera de esa casa de Arévalo Gardoqui, entre sus guaruras, droga, alcohol, y ahí mejor le paro, pero era verdaderamente tremendo aquello de espanto. Oye, William Barr, el fiscal de los Estados Unidos, William Barr, que es quien dice y decide enviar a el general Cienfuegos de regreso a México, es el mismo fiscal que siendo fiscal en una primera vez con George Bush padre, exoneró a los protagonistas del escándalo Irán-Contras, entre ellos al exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos, Caspar Weinberger, en el escándalo Irán-Contras. ¿No hay ahí algo para rascarle a los investigadores? Sí, por supuesto. Tú recuerdas muy bien ese caso. Fue muy claro, de acuerdo con las declaraciones del coronel Oliver North, en el sentido de que había habido una colaboración de las autoridades de los Estados Unidos para poder llevar armas a Irán en una colaboración con la contra nicaragüense, e incluso que al final se supo que había también involucrado cargamentos de droga hacia barrios latinos y afroamericanos en Los Ángeles. De todo un escándalo. Me parece que William Barr es un político policía o policía político que al momento de poner en la balanza, por un lado, el desarrollo de casos con apego a derecho o la estabilidad política y las relaciones en materia de seguridad entre distintos países, él lo que privilegia es la política. Es decir, no me extraña, como tú bien señalas, para nada, que el escándalo Irán-Contras haya tenido un fin, un resultado político, es decir, una justicia moderada por las necesidades en materia de política exterior de los norteamericanos. Y en el caso de la detención, captura y después liberación del general Cienfuegos, pues estamos ante lo mismo, es decir, un caso judicial que estaba en efecto construyéndose, que tenía una serie de insuficiencias, de lagunas, de pruebas todavía no del todo sustentadas. Era un caso en construcción, en todo caso, que permitía avanzar en la investigación, que seguramente habría arrojado resultados muy interesantes, pero que William Barr, con esta antecedente y trayectoria que él tiene, privilegió la política por sobre la impartición de justicia. Así que no me extraña nada, me parece que es fiel a su biografía, y yo lamento pues que en el caso de México, después de esta revelación de la colaboración de Cienfuegos con integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, o lo que quedaba de dicha organización criminal, finalmente aquí en México haya ocurrido lo que todo mundo sabíamos que iba a ocurrir: nadie iba a tocar al general Cienfuegos. Entonces, me parece que ya ocurrió ya se dio este antecedente. La única manera que integrantes de la alta jerarquía militar de México puedan ser llevados a tribunales, o en su caso integrantes de la alta clase política, no va a ser por autoridades mexicanas, tendrá que ser alguien del exterior, y muy probablemente los norteamericanos, lo que dentro de 5 o 10 años finalmente se decidan a realizar: privilegiar el tema de justicia por encima de los intereses de política exterior.
David Saucedo, pues como siempre, muy puntual y te agradezco mucho este análisis para que en democracia podamos dar herramientas de puntos de vista distintos a el discurso vertical y llevarlo al discurso horizontal para reflexionar sobre un tema que, independientemente de que lo hayan publicado ahora Washington Post y New York Times, nosotros aquí en México no debiéramos abandonar. Te agradezco muchísimo, mi querido David Saucedo, y de antemano te envío una felicitación de corazón con respecto a la fecha de la Navidad, independientemente de cómo cada quien la celebre y de cómo tú la celebres. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Rubén, un abrazo y muy feliz año. Igualmente. Bueno, pues nos vamos con la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán, que tiene que ver con lo que está ocurriendo allá en el Perú. Esta es la visión de Pablo Moctezuma Barragán. Buenas noches, Rubén, querida audiencia. América para los americanos, dice la doctrina Monroe que ha implementado Washington para dominar a todo el continente, a sangre y fuego, aliado con las oligarquías locales, ha impuesto gobiernos dictatoriales a lo largo del siglo XX. Pero en América Latina los pueblos se cansaron de los clásicos golpes militares. Washington había entrenado a los ejércitos latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas. A partir de los 60, diversas juntas militares impusieron crueles dictaduras en Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Hicieron correr mucha sangre, desaparecieron a miles y llenaron las prisiones de presos políticos para impedir la transformación, y así impusieron medidas neoliberales favorables al extranjero. Frente a esta terrible situación, los pueblos despertaron en lucha por democracia, justicia, derechos humanos. Desde la década de los 90, movilizaciones masivas cimbraron al continente, instalando en varios países gobiernos progresistas. Pero Estados Unidos, las corporaciones y la derecha no se quedaron cruzados de brazos e implementaron los llamados golpes blandos, en los que los revisten de legalidad. Así han derrocado a muchos presidentes de avanzada, como Manuel Zelaya en Honduras en 2009, Fernando Lugo en Paraguay en 2012, Dilma Rousseff en Brasil en 2016, Evo Morales en Bolivia en 2019. Además de intentarlo contra Hugo Chávez en 2012 en Venezuela, sin éxito, debido a la movilización popular y a los militares progresistas. Utilizando maniobras pseudo-legales, persiguen también a expresidentes candidatos potenciales, en Brasil a Lula, en Correa a Ecuador y hoy a Cristina Kirchner en Argentina. Judicializan la política en América Latina como táctica de guerra no convencional, conocida en inglés como lawfare. Así, el Poder Judicial implementa la persecución política mientras los medios y redes sociales satanizan a los adversarios para destruir su imagen y, así perdiendo credibilidad, poder dar el golpe sin que haya una mayor reacción popular. El Poder Judicial no es electo por voluntad popular. Son designaciones políticas que encubren con concursos para esconder a élites privilegiadas, pero revestidas de institucionalidad. Lo manejan expertos que se dicen ser técnicos neutrales, ajenos a la política. Usan una supuesta lucha contra la corrupción, pero exclusivamente contra sus oponentes. Washington financia organizaciones que aducen promover la democracia, como la NED, la USAID, que financian ONGs pro-imperialistas. Usan el sistema para contar en los congresos con muchos partidos controlados que se oponen al cambio y frenan las iniciativas transformadoras. Así las impiden y no dejan que den resultados los gobiernos de avanzada. Y llega al gobierno por voluntad popular un presidente incómodo al sistema, para derrocarlo tienen al Poder Judicial y al Legislativo. La forma en que son seleccionados y electos los congresistas en elecciones de dinero sin control ni mandato de los electores los hace susceptibles a ser comprados y controlados por los poderosos. Hoy sucede en Perú
El presidente Pedro Castillo, electo por voluntad popular, ha sido derrocado y encarcelado por medio de un típico golpe blando. Los meses de ataques del Congreso y de que se le impidiera gobernar, el impulsar la reforma agraria o una nueva constitución. Este golpe ha provocado en Perú grandes protestas que son reprimidas por la policía. En la ciudad de Andahuaylas, al sur de París, en el norte y por todos lados estalla la indignación popular. Ya hay muertos. Bloquean carreteras y aeropuertos exigiendo que se disuelva el Congreso, la renuncia de la señora Boluarte, la excarcelación de Castillo y que se revierta el golpe. Ya en Bolivia se logró revertir el golpe contra Evo. Los pueblos tampoco ya se cruzan de brazos. Hace bien México el denunciar el golpe blando y el gobierno de López Obrador en apoyar a Pedro Castillo. Es necesaria ya la renovación democrática para que el pueblo tenga el poder de decisión y cesen las manipulaciones de jueces, congresistas y funcionarios corruptos. Hace falta que el pueblo tenga el poder del Estado y una nueva constitución que impidan esas maniobras, Rubén. Muy buenas noches. Gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán por esta colaboración que nos ofrece para este espacio en contexto aquí en La Octava y en este caso sobre la situación que se ha venido viviendo en el Perú, donde está muy polarizada la situación porque uno publica algo y pues diferentes peruanos opinan, como nuestro programa del sábado pasado donde tuvimos a Mauri Pérez y al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona. Mucha atención a lo que está ocurriendo allá en el Perú. Pero miren, ahora vamos a pasar a un tema pues muy importante en el contexto de lo que es la reforma o el plan B de la reforma electoral en México. Les voy a presentar a mi invitado que es José Pablo Antonio, ciudadano indígena de Santa María Alotepec, Mije, perteneciente al pueblo Ayuk. También es coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mije AC e integrante de Aldea, a quien le damos pues la bienvenida. José Pablo Antonio, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Contexto. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Pues al contrario, gracias a ustedes porque nos parece muy importante en el contexto de esta reforma que no pudo ser constitucional, pero que por otra vía está buscando o ha buscado cuajar. Pero usted nos ha dicho que lo que se mandó de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora está quitando algo muy importante que tiene que ver con los usos y costumbres y con la identidad de los pueblos indígenas en México. ¿Nos podría explicar, José Pablo Antonio? Claro que sí, pues estamos bastante preocupados e indignados lo que está pasando o lo que pasó en el Senado, justo con esta reforma en materia electoral. Efectivamente, a la propuesta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su inicio, en la minuta que proviene de la Cámara de Diputados, planteaba el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado mexicano y, en consecuencia, a la diversidad que existe en nuestro país, en donde se traduce los diferentes sistemas normativos que tienen los pueblos y comunidades indígenas para el tema del autogobierno, para el tema de nombrar a nuestras autoridades según nuestras prácticas y nuestras tradiciones. Cuando nos hemos dado cuenta en el seguimiento de este debate que se está llevando a cabo o que se llevó anoche en el Senado, pues es preocupante porque eliminaron totalmente en la propuesta de revisión de las comisiones esta propuesta que reconocía este derecho que tenemos, el derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas, para que en este ejercicio pues nombremos a nuestras autoridades, para que en ejercicio se pueda garantizar este trabajo. Por eso vemos con mucha preocupación
que ya en el documento pues que es de dominio público, pues se eliminan, ¿no? Se eliminan pues los incisos y los puntos concernientes a derechos de la libre determinación y autonomía y autogobierno. José Pablo, le quiero preguntar, hasta la fecha, ¿cómo ha funcionado esta autogestión, autogobierno, autonomía basada en usos y costumbres? Hay quienes expresan preocupación en algunas áreas. Por ejemplo, es común uso y costumbre de algunas comunidades indígenas que los padres decidan con quién se casan sus hijas y a qué edad. Es decir, no todos los usos y costumbres son completamente legítimos por ser usos y costumbres. A nivel internacional, usted lo sabe, muchos pueblos de África existe como uso o costumbre la mutilación genital de las mujeres porque en su contexto está prohibido que tengan placer sexual. Con esto lo que quiero yo plantear es no todo pues lo que se nos presenta como usos y costumbres y no te metas, aquí no te metas. Habrá que meterse cuando se considere que haya algún tipo de injusticia, ¿no? O explíqueme su punto de vista respecto a esta reflexión que le propongo. Sí, como todas las costumbres y las culturas, pues tienen sus aciertos y sus errores, y no es la excepción de las comunidades indígenas. Yo creo que tenemos que partir, ¿no? Si bien estas prácticas o algunas prácticas se han criminalizado sobre que tenemos como comunidades indígenas, pero no nada más es exclusivo de los pueblos y comunidades indígenas, también pues pasan en otros espacios y en otros sectores. Yo creo que hay que poner como punto de partida. Idealizar la vivencia o romantizar a los pueblos indígenas, eso pasa también de pensar que es lo puro, lo intacto. También, como otras culturas, también tenemos nuestros errores. Sin embargo, estos aciertos o estos errores, como estas prácticas pues que denigran la persona o violentan la persona, pues también es regulado por las propias autoridades. Este sistema normativo interno que tenemos regula estas prácticas y también se han ajustado a los cambios sociales. La práctica comunitaria no es estática, es cambiante, se adecúa y por eso no podemos generalizar las prácticas como las ventas o las prácticas o cualquier otro tipo de prácticas que existen. Es una sociedad cambiante, igual como cualquier otra sociedad, y en el tema que nos trata la libre determinación justo enmarca a este planteamiento de las comunidades, que no es el planteamiento propio, sino también tiene sus límites y tiene sus alcances, que es el tema de los respetos de los derechos humanos. Es claro, lo dice la Constitución, el respeto y la integridad de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en el caso que nos trata en esta charla, en esta entrevista, pues más bien es el planteamiento que se ve como un retroceso, o más bien es un retroceso que tenemos en la historia de México por esta regresión donde no reconoce y garantiza el derecho de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas para que podamos seguir conservando nuestras prácticas y nuestras instituciones comunitarias, que ha demostrado como un elemento importante en la vida democrática del país, ahí donde la colectividad ve quién puede ser la persona idónea para guiar a la comunidad, y también es la comunidad quien pueda sancionar en su momento, hacer que termine su mandato de manera anticipada si no está realizando acorde pues a las prácticas, a las tradiciones de las comunidades o al interés colectivo. Por eso es muy preocupante en esta reflexión sobre el debate que se está llevando en materia política electoral, donde pues se invisibiliza la agenda de los derechos de los pueblos indígenas, que pues debe de estar garantizado. Tenemos que recordar que pues en el año 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos y que los cambios legislativos deben de avanzar de manera progresiva, de tal forma que garantice plenamente los derechos humanos. Esto va
esta actuación del Senado de eliminar o de vetar estas propuestas que vienen de la Cámara de Diputados, que seguramente no lo leyeron o no lo estudiaron de fondo sobre los derechos de los pueblos indígenas, van en concordancia pues con los convenios y tratados internacionales que ha rectificado nuestro Estado mexicano, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde reconoce el derecho a la libre determinación, el derecho al autogobierno, y que planteaba en el texto inicial, y que hoy aprovechamos el espacio bien, si el debate se ha concluido esta madrugada en el Senado, pues para que la Cámara, que en cuanto se le regrese esta observación, este dictamen, pues pueda pueda reservar y pueda que nuevamente analizar este planteamiento de los pueblos indígenas, porque tenemos que tener claro que la propia Constitución, en el artículo 2 constitucional, pues refiere y reconoce esta composición pluricultural de nuestro país, ¿no?, que está sustentado en los pueblos indígenas y no puede pasar desapercibido en estos tiempos donde la legislación tiene que ser más garantista y más protector en materia de derechos humanos. José Pablo, llama la atención porque pues usted sabe que el partido Morena tiene mayoría en el Congreso mexicano, y como parte del Congreso, el Senado de la República. Llama mucho la atención que hayan quitado, dice usted, no lo leyeron, no lo estudiaron. ¿Habrá sido por eso, por omisión, o quiénes fueron los protagonistas de extraer, de quitar esta parte tan importante que, como usted bien señala, incluso está consagrada en la Constitución? De hecho, ha habido un debate respecto a la constitucionalidad de la reforma en términos generales, que no se pudo dar constitucionalmente sino por otra vía, y el propio Ricardo Monreal todavía esta semana, de Morena, pues ha dicho que el plan B, así llamado, es anticonstitucional. ¿Cómo ubica usted eso dentro de este contexto que le digo? ¿Y quiénes fueron los protagonistas de esto? ¿Quiénes les están robando en esta ley esta práctica pues tradicional de los pueblos indígenas mexicanos? Pues en relación a la propuesta de reforma en materia de pueblos indígenas, desde nuestro análisis como parte de la Alianza por la Libre Determinación, como integrante de pueblos indígenas, ninguna manera se puede considerar esta propuesta, esta redacción de origen, que es anticonstitucional. Nosotros consideramos como una propuesta garantista sobre el derecho de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía y autogobierno está plenamente reconocido a nivel constitucional. Así como decíamos, con la reforma en materia de derechos humanos, también el bloque de convencionalidad, los convenios y tratados internacionales forman parte de nuestra legislación, también reconoce. Entonces, no vemos de ninguna otra manera esta parte que refiere que pasó parte de los derechos de los pueblos indígenas como este criterio, y que también ha sido cortado con la misma tijera de las otras observaciones. Entonces, nosotros consideramos que no tiene nada que ver con una anticonstitucionalidad del derecho a la libre determinación y autogobierno, al contrario. Por eso consideramos que la Cámara de Diputados pues tiene que fijar, tiene que ver, tiene que referir, analizar nuevamente este debate y recordar que cuando se tiene que legislar en materia de derechos de los pueblos indígenas, pues ha sido claro el convenio 169, los expertos en materia que han interpretado el convenio 169 también han referido que cuando se haga pues alguna medida legislativa o administrativa que afecte a los pueblos indígenas, tienen que ser sujetos de consulta también. Entonces, esto no tendría por qué pasar desapercibido, sino tiene que adecuar, la Cámara tiene la oportunidad nuevamente de abrir el diálogo para que se resarza este daño y no quede como ha determinado el Senado de la República. José Pablo,
Recuerdo mucho, ahorita viene a mi mente una entrevista que le hice al entonces subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue en el año 1994, yo anduve muy activo por allá. Y en una entrevista que le hice al entonces subcomandante Marcos, él me hablaba de la autonomía de los pueblos indígenas, de los usos y costumbres, pero me hablaba de la autonomía también respecto a los recursos naturales. Entonces yo le dije, oye, pues aquí tú estás parado en un suelo donde hay tremendos recursos naturales que a nivel geopolítico los quisiera perfectamente nuestro vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica. Esa autonomía, ¿cuánto tiempo va a tardar para que los indígenas exploten esos recursos de manera sustentable para su beneficio y para salir de ese colonialismo que los ha postrado en la pobreza durante muchísimo tiempo? Entonces ahí un poquito se puso un tanto cuanto inquieto con mi pregunta, porque pues geopolíticamente tenemos muchos conflictos sociales y donde pues las potencias son los que tienen la capacidad, lo estamos viendo incluso ahora, empresas como Halliburton, en fin, que están tras los recursos naturales en el acuífero guaraní, etcétera. No con esto quiero menospreciar la capacidad de nuestros pueblos indígenas, pero sí que intencionalmente los han querido mantener en la pobreza para que no signifiquen un reto para las élites nacionales e internacionales. No sé si me explico y si coincida conmigo. Efectivamente, ha sido otro de los problemas. Yo creo que son dos temas torales. Uno, el tema de la autonomía relacionado al tema de autogobierno. El otro tema que está reconocido a nivel constitucional es el alcance de la libre determinación y autonomía para el uso y disfrute de los recursos naturales, que pues lo reconoce el artículo 2 constitucional en la fracción sexta, donde refiere que los pueblos y comunidades indígenas pues tienen ese derecho preferente para el uso, goce y disfrute de sus recursos naturales. Sin embargo, hay una tensión en materia legislativa, con lo que también plantea el propio artículo 27 constitucional, que es lo que los bienes pues son de la nación, ¿no? Esos bienes, los recursos estratégicos es de la nación, y ahí es donde en varias comunidades pues se ha tensado esta relación. Sin embargo, consideramos que los pueblos indígenas tenemos una relación especial con el territorio, y eso lo reconoce el convenio 169, donde refiere que los pueblos y comunidades indígenas tienen esa relación especial e intrínseca con sus territorios, la cual el Estado pues debe de garantizar la protección especial para la conservación y la supervivencia para las futuras generaciones. Efectivamente, como lo planteas, pues estamos parados en una diversidad de la riqueza cultural. Sin embargo, hay una diferencia también entre la concepción y la interpretación de la riqueza y el desarrollo, ¿no? Los pueblos y comunidades indígenas hemos planteado que el tema del desarrollo tiene que ser de manera equilibrada y armonizada con la naturaleza, con el territorio, con la madre tierra, y no de manera desequilibrada como ha hecho el capitalismo, donde ha tenido los impactos colaterales y hoy abona a toda esta crisis del calentamiento global a nivel mundial. Bueno, por último, ¿qué están haciendo ustedes para que puedan llamar la atención de los legisladores y les digan, hey, cuidado, están haciendo algo que va en contra de nuestros intereses? ¿Se han puesto en contacto únicamente a través mediático o directamente con los senadores para que revisen esto? Como última pregunta de mi parte. Efectivamente, se ha buscado allí a los legisladores. Está una comisión fuertemente trabajando de las organizaciones que componemos la Alianza por la Libre Determinación, para buscar de manera directa la incidencia, para pasar y hacer ver pues este pendiente en caso que se apruebe y quede así, pues se agrava la deuda histórica que mantienen con los pueblos indígenas el Estado mexicano. Asimismo, pues desenmascara este país clasista, racista hacia los pueblos indígenas y discriminador, podríamos decir, porque aquí estamos todavía y aquí seguimos
como pueblos indígenas. Muy bien, pues agradezco mucho a José Pablo Antonio, quien es ciudadano indígena de Santa María Alotepec, Mije, perteneciente al pueblo Ayuk y quien es coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mije AC e integrante de Aldea. José Pablo Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a tu amable auditorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Esta noche me voy a despedir. Fíjense, amigos, que no han ido a recoger las personas que se han ganado los libros y que les he contestado el correo electrónico. Entonces, si no van a recogerlo pronto, pues los vamos a redireccionar los libros del Fondo de Cultura Económica, que hoy pensaba yo regalar estos dos, bueno, no estos dos, sino, bueno, sí, dos. Aprovéchate de mí, de Xóchitl Lagunes. Y pensaba regalar también El alma de las cosas de Gabriela Peirón, ilustrado por Raquel Labrador, del Fondo de Cultura Económica, que nos hace favor de enviar el fondo gracias a Paco Ignacio Taibo II. Sin embargo, hoy mejor aquí los voy a guardar para que veamos cómo está el tema, porque les he contestado a las personas y no han ido a recoger los libros, no quiero que se acumulen ahí. Pero así están las cosas. La próxima semana haremos algo especial para que también les puedan llegar los libros. Y me quiero despedir, ya que lo estuve citando en la entrevista al entonces subcomandante Marcos, ahora Galeano, con una frase de él. Despido esta noche en contexto. Nos quieren quitar la tierra para que no tenga suelo nuestro paso. Ya ven que siempre le dio por la poesía. Nos quieren quitar la tierra para que no tenga suelo nuestro paso. Es una linda y muy bella frase de el subcomandante Marcos en aquel entonces, ahora Galeano. Estimados amigos, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Contexto. Les espero, si ustedes así lo desean, la próxima semana. Déjenme ver en qué cae ya, porque ahí viene Navidad. Bueno, pero les espero del próximo programa, 8:30 de la noche, en Contexto, aquí en La Octava. En Contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.